Antes de sumergirnos en este viaje épico sobre integridad y poder, dale me gusta a este video y comenta aquí abajo. ¿Desde dónde estás viendo esta historia hoy? Imagina por un momento estar en la cima absoluta del mundo. Posees el oído del hombre más letal y poderoso que respira sobre la faz de la tierra. Tus palabras mueven ejércitos, tus consejos definen el destino de naciones enteras, y el oro que adorna tus vestiduras podría comprar ciudades enteras. No eres solo un sobreviviente, eres el arquitecto del imperio que aniquiló brutalmente a tu propia patria, redujo tu hogar a cenizas y aplastó tu herencia bajo el peso implacable de botas militares. Este es el abismo psicológico de un hombre dividido entre dos mundos irreconciliables, un consejero real de una superpotencia pagana, que en la penumbra de sus aposentos solitarios dobla las rodillas y llora en fidelidad a un reino invisible y soberano. Cómo alguien respira el humo de un sistema corrompido todos los días, se sienta a la mesa de los lobos y aún así logra mantener su corazón intacto por la bestialidad a su alrededor. Es posible de hecho gobernar el mundo sin permitir, ni por un solo milisegundo, que los engranajes crueles de ese mismo mundo gobiernen tu alma. Esa es la gran adivinanza que resuena por los pasillos fríos de palacios ancestrales y resuena con fuerza violenta en los grandes rascacielos corporativos de nuestros días actuales. ¿Hasta qué punto exacto de tu trayectoria profesional y personal estarías dispuesto a llegar? ¿Cuánto cederías silenciosamente para mantener intacta tu esencia más profunda cuando el sistema a tu alrededor te ofrece absolutamente todo lo que tu ego desea, cobrando a cambio solo el derecho supremo de ser quien naciste para ser? Hay una línea invisible, un filo de navaja extendido sobre el abismo de la gloria humana, donde la genialidad encuentra la locura, donde la sabiduría puede degenerar rápidamente en una vanidad destructiva y la luz perderse en la oscuridad. Su nombre es Daniel, pero la sombra que proyecta en el suelo pavimentado con piedras ensangrentadas de Babilonia podría asumir perfectamente los rasgos exactos de tu propio reflejo en el espejo hoy mismo. Se nos ha enseñado, a lo largo de siglos de repeticiones cómodas, a ver a este personaje singular solo como un héroe bidimensional, una figura inquebrantable y casi de plástico que simplemente cerraba los ojos, oraba 3 veces al día y mágicamente callaba las bocas feroces de leones hambrientos dentro de una cueva oscura. Pero esa narrativa romantizada y plastificada es una ofensa brutal a la verdadera complejidad angustiosa y sucia del texto antiguo. La verdadera tragedia y la verdadera grandeza de Daniel no están en los milagros estruendosos que nuestros ojos mortales pudieron ver, sino en la guerra silenciosa y aplastante que nadie, absolutamente nadie en la corte babilónica fue capaz de presenciar. Él cargaba un poder monumental y una sabiduría que bordeaba lo divino, pero cada paso suyo estaba acechado por el fantasma de la seducción del propio poder. Existe una ilusión muy traicionera en la sabiduría extrema, la terrible creencia de que, por ser más inteligentes que la mayoría y ver más allá de las nieblas de la ilusión, somos inmunes a las garras de la corrupción e intocables por el orgullo que devora a los reyes de esta tierra. El silencio del exilio esconde una voz tentadora, una entidad escurridiza que susurra directamente en los oídos de los fuertes y de los elegidos. Imagina el eco vacío de un vasto imperio donde todo está hecho de oro macizo, donde el éxito material anestesia el alma y la riqueza compra hasta los recovecos más íntimos de las conciencias. En este exacto ambiente sofocante y opresor, Daniel no fue amenazado por la espada en la oscuridad de la noche, sino abrazado por la complacencia y por el lujo embriagador durante el calor del día. El verdadero enigma psicológico que estamos a punto de desentrañar aquí no es simplemente cómo un hombre común logró sobrevivir a una masacre bestial, sino cómo alguien logra sobrevivir a los elogios ininterrumpidos, a la adulación constante y a las honras inagotables de un reino en franca expansión. La gloria humana es frecuentemente una plaga silenciosa, una enfermedad perfumada que pudre la columna vertebral de un espíritu sin emitir un solo gemido de dolor. ¿Cómo mantienes tu identidad sagrada cuando el mundo entero implora, recompensa regiamente y te paga un precio incalculable para olvidarla por completo y definitivamente? Observa atentamente el engranaje astuto del poder humano. Siempre exige exclusividad absoluta. Babilonia no deseaba destruir a Daniel. Deseaba seducirlo, cooptarlo y reformularlo a su propia imagen imperial. El imperio no pedía que él negara a su Dios a través de un grito público y estridente. El imperio solo pedía que él hiciera pequeños y lógicos ajustes en sus principios innegociables. Una pequeña concesión aquí en el banquete real, un rápido pragmatismo allí durante una negociación política de alto riesgo,
una sonrisa educada ante la blasfemia inevitable. Y así, de forma tan suave como el caer de una pluma sobre el mármol frío, la debilidad oculta comienza a devorar la fortaleza de un gigante. La necedad más peligrosa que alguien puede cometer no reside en la ignorancia bruta, sino en la falsa seguridad de aquellos que poseen una mente brillante. Es el momento en que la inteligencia analítica pasa a justificar lo injustificable en nombre de un bien mayor manipulado, cambiando lo sagrado inmutable por migajas doradas que caen abundantemente de la mesa de un déspota enteramente enloquecido por la grandeza. Es imperativo que mires más allá de las leyendas infantiles que escuchamos y confrontes el rostro crudo e implacable de este hombre notable. Imagina el terror paralizante de tener la vida de millones de exiliados desesperados colgando de la balanza de tu temperamento político y de tus elecciones diarias. Si él erraba siquiera una coma ante el emperador Nabucodonosor, rodarían cabezas por las escaleras de piedra de la ciudad y la sangre judía lavaría los jardines colgantes hasta la última gota. El peso aplastante de la responsabilidad lo comprimía contra las cuerdas del ring existencial día y noche, sin darle un segundo de tregua o reposo mental. Es exactamente en esta encrucijada de presión asfixiante donde surge la mentira más exquisita y destructiva del infierno. Finge ser como ellos ahora, cede a las reglas de este juego corrompido momentáneamente, para que mañana puedas usar ese mismo poder maligno para salvar a los oprimidos. Una ilusión de control magistral, un oxímoron cruel que nos persigue ferozmente, desafiando nuestra brújula moral, mientras la promesa de gloria terrenal parpadea intensamente en las ventanas sombrías de nuestro propio intelecto perturbado y vanidoso. Hoy, vamos a rasgar el velo del tiempo y exponer la verdadera arquitectura emocional detrás de uno de los textos más brillantes de la antigüedad. Prometo arrancarte los maquillajes teológicos y narrar la historia de este estratega santo, tal como se desarrolló realmente en las sombras abrasadoras y en los pasillos húmedos de Babilonia. Espiaremos detrás de las cortinas de terciopelo carmesí para presenciar el momento exacto en que la mente extraordinaria y lógica de un exiliado casi cede al encanto seductor de su propia influencia colosal. La fuerza que él exhibía no provenía de la ausencia de miedo, sino de un rechazo violento y obstinado a dejar que el miedo dictara su identidad inmortal. ¿Dónde estaría el límite entre ser un faro de luz inquebrantable en medio de la oscuridad absoluta y transformarse apenas en una antorcha más consumida por el incendio voraz de un imperio implacable? Él caminó al borde de este precipicio aterrorizante todos los días de su vida, escuchando al viento susurrar promesas vacías de control y dominio absoluto que podrían corromper su alma y su esencia. Por lo tanto, limpia tu mente de todas las versiones simplistas que ya han intentado empujarte sobre victorias fáciles y exentas de dolor profundo. Prepara tu aliento para sumergirte en el aire denso, sofocante y políticamente cargado del imperio más majestuoso, arrogante y letal de todos los tiempos. Acompaña los latidos del corazón de un líder que luchaba desesperadamente para no olvidar su propio nombre en una tierra donde todas las memorias de su pueblo habían sido brutalmente borradas por el filo de la navaja. Esta no es solo otra historia bonita y moralista sobre una fe inquebrantable y leones mansos que mueven la cola en presencia de un santo. Este es el relato denso, angustioso y visceral de cómo la inteligencia extrema y la sabiduría afilada se forjan en el fuego implacable del infierno político y se ponen a prueba mucho más allá del límite trágico de la cordura humana. Acomódate y presta mucha atención a cada palabra susurrada a partir de ahora, pues la sabiduría que emana de las cenizas frías de Babilonia está a punto de reflejar los abismos ocultos de tu propio corazón exiliado y cansado. Abre los ojos y huele el aroma denso y dulzón del incienso ardiendo en las encrucijadas de la metrópolis más grande que el mundo antiguo jamás osó edificar. Esta es la Babilonia de Nabucodonosor, una verdadera Nueva York de la antigüedad, erigida sobre los hombros de esclavos y bañada por el brillo cegador de toneladas de oro macizo y megalomanía pura. El viento caliente que barre las anchas avenidas pavimentadas lleva el sonido ensordecedor de miles de voces, el tintineo frenético de las monedas y el rugido constante de un comercio que nunca duerme y nunca perdona. Las inmensas puertas azules de Ishtar miran a los forasteros con la soberbia de una fiera que devora naciones enteras en el desayuno. Cada ladrillo colosal de esta estructura monumental fue diseñado para gritar al universo la insignificancia del individuo frente a la gloria inagotable del estado absoluto. Caminar bajo la sombra aplastante de sus inmensos jardines colgantes y sigurats que perforan las nubes es sentir la propia alma encogerse de pavor y fascinación diabólica. Es un paisaje arquitectónico majestuoso y letal, diseñado quirúrgicamente para tragar cualquier rastro de individualidad y transformar a los forasteros en meros números en las estadísticas de un emperador implacable e insaciable.
En esta capital del orgullo humano, la fuerza bruta de los ejércitos camina codo a codo con una hechicería sombría y una arrogancia intelectual que desafía incluso al firmamento estrellado. Los magos, astrólogos y científicos de la corte descifran el cosmos con un sarcasmo académico frío, creyendo poseer las llaves definitivas para todos los misterios del universo observable e invisible, mientras los sabios caldeos celebran sus victorias con copas desbordantes de vino y soberbia. A cientos de kilómetros de allí, la ciudad sagrada de Jerusalén no es más que una vasta llanura desolada de cenizas humeantes y ruinas olvidadas. Los muros impenetrables que antes albergaban a los reyes del linaje de David fueron brutalmente reducidos a escombros ennegrecidos por el fuego babilónico despiadado. El aire se estremece de desesperación cuando los prisioneros judíos recuerdan las calles que antaño resonaban con salmos alegres, ahora ahogadas en el silencio sepulcral de la muerte militar. No quedó absolutamente nada del hogar que ellos conocían, excepto el polvo que se pega a sus pies descalzos y heridos, marcando el largo y excruciante camino de un exilio que huele a derrota absoluta y abandono cósmico eterno. El horror de esta tragedia histórica no reside solo en la pérdida de territorios o en la ruptura violenta de coronas terrenales, sino en el profundo colapso psicológico y teológico de una nación entera. El majestuoso templo de Salomón, el propio epicentro de la fe y la morada terrenal de lo invisible, fue despiadadamente violado, saqueado y destrozado por los invasores paganos sin ningún temor o vacilación aparente. Los utensilios sagrados, copas y vasijas de oro consagradas al Creador del universo, fueron arrastrados por el lodo y ahora descansan como simples trofeos de guerra en los estantes profanos de las deidades caldeas. Imagina la agonía desgarradora en la mente de un cautivo al ver la fe de sus antepasados ser ridiculizada públicamente, mientras el cielo permanece en un silencio absoluto y aterrador. Parece que el pacto milenario fracasó miserablemente, que la promesa divina se ahogó en la sangre de los sacerdotes degollados y que el mal triunfó de manera definitiva e irrevocable sobre la faz de la tierra. Es un vacío de esperanza tan espeso y oscuro que se puede tocar con las propias manos, un invierno espiritual donde la llama de la alianza divina parece haber sido soplada y extinguida para siempre. Y es exactamente en este escenario de devastación mental absoluta donde el imperio babilónico revela su arma más sofisticada y perversa, el lavado de cerebro cultural y estructural. Nabucodonosor no era un mero carnicero interesado en pilas de cadáveres. Era un ingeniero social brillante y peligroso que deseaba dominar lo que hay de más sagrado en el ser humano. Él no quería solo la fuerza bruta de los cuerpos de los jóvenes cautivos para erigir sus murallas colosales. Él ansiaba desesperadamente poseer las mentes más brillantes y transformarlas en piezas vitales de su propio engranaje. El sistema no exige cadenas de hierro en tus muñecas, ofrece pulseras de oro a cambio de tu identidad original, de tu pasado glorioso y de tu memoria cultural. Para transformar a Daniel y a sus amigos en productos perfectos del Estado, la primera violencia invisible es arrancarles sus nombres hebreos, cortando la raíz lingüística que los conectaba diariamente al Dios de Israel. Es una castración psicológica quirúrgica diseñada para reescribir el código fuente de sus almas, sustituyendo antiguas alabanzas por cánticos de adoración a los dioses de piedra que ahora dictan las nuevas reglas del juego. La estrategia de aniquilación identitaria avanza implacablemente sobre los hábitos más fundamentales e íntimos de la vida cotidiana, invadiendo los platos y las bibliotecas de los jóvenes exiliados con una precisión matemática. La orden imperial es clara: alimentarlos con los manjares exóticos de la mesa del rey y embriagarlos con el vino sagrado que fue previamente ofrecido a los ídolos mudos de Babilonia. Es una invitación irrecusable hacia el confort lujoso, un abrazo cálido que esconde las espinas envenenadas de la asimilación cultural definitiva, forzándolos a digerir la cultura que masacró a sus padres. Simultáneamente, son inmersos en un programa de educación intensivo y exhaustivo, bombardeados diariamente por la literatura caldea, por la magia astrológica y por los dogmas de una sociedad fundamentalmente politeísta y científicamente arrogante. El imperio trabaja incesantemente, moldeando el barro fresco de esas mentes juveniles para crear cortesanos leales, borrando la historia de Jerusalén hasta que no sea más que un mito distante e irrelevante. Quieren transformar la pureza sacerdotal en un cinismo diplomático útil, apagando la llama de lo sagrado para sustituirla por el brillo gélido, pragmático y absolutamente calculador de la razón de Estado babilónica implacable. Pero es exactamente en el epicentro de esta oscuridad densa, donde la presión del sistema intenta moler la esencia humana hasta convertirla en polvo, que la chispa del llamado divino se enciende con una grandiosidad silenciosa y aterradora.
Daniel no es agraciado con la fuerza física de un gladiador o con la habilidad de manejar espadas ensangrentadas en los campos de batalla fangosos de la antigüedad brutal. Su don es una anomalía magnífica, una arma intelectual invisible, una inteligencia analítica infinitamente superior, capaz de diseccionar los enigmas más complejos de la geopolítica y de la burocracia humana. Sin embargo, esa mente fría y estratégicamente brillante está inseparablemente fusionada a una sensibilidad espiritual increíblemente aguda, capaz de escuchar los susurros invisibles del cielo y de traducir los misterios insondables de la eternidad. Él es la encarnación perfecta del estratega santo, un arquetipo rarísimo de hombre que camina con un pie firmemente clavado en el lodo político de los palacios y otro reposando en las cortes invisibles e inmaculadas del Creador. Es un don de peso aplastante y de belleza aterradora, que lo capacita para ver las grietas estructurales de un imperio invencible, incluso antes de que la primera piedra caiga por tierra. Puedes imaginar la inmensidad de la presencia de lo sagrado reposando suavemente sobre los hombros de un simple adolescente en medio de un océano ruidoso de hechicerías y depravación moral absoluta. Cuando el llamado divino encuentra el corazón de Daniel, no hay trompetas sonando en los cielos de Babilonia, o terremotos partiendo el suelo de mármol brillante del palacio gubernamental. La presencia desciende como un manto espeso de lucidez y paz imperturbable, anclando el alma del joven en una pureza original y cristalina que desafía toda la lógica de contaminación a su alrededor. Él carga en el pecho el último suspiro de una Jerusalén intocada, un pedazo del altar no profanado que arde solitario en la oscuridad opresora de una civilización completamente embriagada por sus propias conquistas sangrientas. Esa pureza inicial no es ingenua o frágil, es una fuerza magnética, pesada y aterradora, que constriñe la sabiduría secular de los magos caldeos y hace temblar la columna vertebral de gobernantes crueles. Es el nacimiento glorioso de la resistencia silenciosa, un testimonio vivo de que el Dios invisible nunca necesitó templos de piedra para erigir un santuario inexpugnable dentro de la mente impenetrable de su elegido. Así, el joven aristócrata despojado de todo, huérfano de patria y rehén de las estrellas babilónicas, es empujado violentamente hacia el tablero de ajedrez más peligroso y letal que jamás haya existido en la historia de la humanidad. Entra en los salones suntuosos, caminando entre columnas bañadas en oro y leones esculpidos, llevando consigo el código genético de un pueblo elegido y la clave para desentrañar los delirios nocturnos de los reyes tiranos. Cada respiración suya ahora es un acto de subversión calculado. Cada paso por el palacio es una declaración silenciosa de guerra contra un sistema que exige devoción total y rendición incondicional de sus más profundos pensamientos. El escenario está perfectamente armado y las trampas están meticulosamente esparcidas por debajo de las alfombras persas suntuosas que adornan la corte principal del imperio más majestuoso del mundo. El vacío de esperanza que asolaba a sus hermanos cautivos ahora encuentra un faro, pero ese mismo faro será violentamente azotado por los vientos traicioneros de la complacencia y de la falsa seguridad que la cima del poder innegablemente ofrece. Fue plantado en el centro del infierno para traer la luz, ignorando que la gran guerra sería evitar que el calor abrasador del horno babilónico derritiera su propia esencia. La caída de un gigante espiritual rara vez ocurre con el estruendo ensordecedor de un rayo que parte los cielos o con un tropiezo escandaloso en la plaza pública. Por el contrario, la ruina se orquesta en el silencio lujoso de los pasillos alfombrados con la más fina seda persa, acunada por la música suave de los banquetes nocturnos de la corte. La verdadera erosión del alma de un hombre elegido no es un evento explosivo y repentino, sino un desgaste microscópico, lento y diario, semejante al agua tibia que gotea incansablemente hasta perforar la roca más rígida. Daniel no fue seducido por los placeres vulgares de la carne o por las orgías ruidosas que resonaban por los aposentos inferiores del inmenso palacio babilónico. Su tentación era infinitamente más sofisticada, diseñada a medida para una mente brillante e inigualable. El veneno no estaba en la copa de vino ofrecida por las concubinas, sino en la admiración velada de los sátrapas, en las sonrisas educadas de los hechiceros derrotados intelectualmente y en la reverencia silenciosa de los guardias imperiales. Poco a poco, la atmósfera pesada de poder absoluto comenzó a infiltrarse en las rendijas invisibles de su devoción, transformando la dependencia sagrada en un juego político increíblemente peligroso. Poseía un don formidable y aterrador, una inteligencia analítica tan afilada que lograba rebanar las mentiras de los ministros paganos antes incluso de que fueran totalmente pronunciadas en el aire. Esa capacidad lógica absurda caminaba de la mano con una sensibilidad espiritual cortante,
permitiendo que nadara en las aguas profundas de los misterios celestiales y sacara a la superficie las interpretaciones de los sueños más oscuros de los monarcas. Sin embargo, es exactamente en la inmensidad de esa genialidad incomparable donde la semilla invisible de la autosuficiencia encuentra el terreno más fértil y oscuro para brotar. Cuando eres consistentemente el hombre más inteligente en cualquier sala del imperio más poderoso del mundo, la arrogancia no entra pateando las puertas de tu mente, entra silenciosamente, disfrazada de una autoconfianza perfectamente justificable. La postura corporal de Daniel, otrora encorvada por la humildad de un exiliado que dependía exclusivamente del soplo divino para respirar, comenzó a erguirse con la rigidez calculadora de un diplomático invencible. Pasó a confiar casi que imperceptiblemente más en sus propias estrategias políticas magistrales que en el susurro suave e impredecible de aquel que lo había posicionado en la cima de Babilonia. El error fatal de este arquetipo singular del estratega santo nunca fue el deseo primitivo por la lujuria o la ambición barata de acumular tesoros materiales efímeros que se oxidan con el tiempo inexorable. Su abismo particular era el aislamiento profundo y congelante, la soledad gélida que acompaña invariablemente a aquellos que habitan los picos más altos del poder humano y de la comprensión intelectual. Rodeado por aduladores superficiales y enemigos escurridizos, se encerró dentro de la fortaleza impenetrable de su propio intelecto brillante, convenciéndose de que nadie más podría comprender la complejidad de sus decisiones diarias. El orgullo crecía silenciosamente en las sombras de su lujoso gabinete, alimentado por la ilusión engañosa de que su supervivencia impecable y su influencia descomunal se debían a su propia astucia inigualable. Comenzó a admirar secretamente la precisión de su propia mente, sustituyendo la gratitud reverente hacia lo sagrado por la fascinación narcisista frente al espejo de su propia capacidad de manipulación del sistema. Poco a poco, el consejero que antes oraba con desesperación por una revelación, pasó a creer que él mismo era la fuente originaria e inagotable de toda sabiduría y luz. Añade a este caldero tóxico de vanidad intelectual el peso absolutamente aplastante de cargar con el destino entero de un pueblo exiliado y traumatizado sobre sus propios y cansados hombros mortales. Caminaba diariamente por el filo de una navaja oxidada, consciente de que un solo paso en falso, una sola palabra mal colocada ante el trono del rey, resultaría en la masacre implacable de miles de judíos inocentes. Esa presión psicológica desgarradora e ininterrumpida es la tormenta perfecta que la mente humana utiliza para forjar las justificaciones morales más elaboradas, convincentes y terriblemente venenosas que se pueda imaginar. La responsabilidad colosal de ser el escudo protector de Israel en la tierra del cautiverio se transformó en el principal argumento lógico para que comenzara a ceder milímetros preciosos de su propia integridad espiritual innegociable. La voz del pragmatismo político susurraba febrilmente en sus oídos durante las insomnes noches babilónicas, argumentando que la pureza absoluta era un lujo peligroso que un estadista responsable simplemente no se podía permitir mantener. La carga del liderazgo se convirtió en el disfraz perfecto para la acomodación, enmascarando la corrupción lenta con el manto noble de un sacrificio necesario. Haz solo esta pequeña concesión. Siéntate a la mesa del rey y prueba este manjar ceremonial, pues tu pueblo te necesita fuerte, influyente y vivo dentro de los pasillos cerrados de este palacio pagano. Este es el monólogo interno perverso y seductor que resonaba en las paredes de su conciencia, la lógica pragmática que distorsiona lo sagrado e intenta transformar la desobediencia conveniente en una virtud estratégica de alto rango. La tentación nunca propone un salto suicida hacia las llamas de la perdición evidente. Sugiere que hagas un acuerdo razonable con el sistema en nombre de un bien infinitamente mayor y altruista. La mente genial de Daniel calculaba los riesgos y los beneficios, racionalizando que cambiar sutilmente sus principios inviolables era el precio justo y maduro a pagar para garantizar la estabilidad política de su pueblo sufrido. Es la trampa más clásica y despiadada del poder. Creer que puedes utilizar las herramientas sucias del infierno para pavimentar milagrosamente el camino luminoso hacia los propósitos celestiales y perfectos del cielo. El pecado ganó un rostro diplomático, y la deslealtad se disfrazó maravillosamente de supervivencia inteligente. Visualiza las escenas diarias de esta corrosión letal. Una sonrisa levemente condescendiente ante un asqueroso ritual idólatra. Un brindis silencioso levantado en honor a los dioses falsos de Babilonia solo para mantener las apariencias durante un banquete oficial del gobierno. Pequeños compromisos diarios, actitudes aparentemente inofensivas y omisiones estratégicas perfectamente justificadas por la inminente necesidad de no desagradar a los monarcas volátiles y no perder su valiosa e influyente silla en el Consejo Superior de Estado.
El hombre que otrora se rehusaba violentamente a contaminar hasta el agua que bebía, ahora flexibiliza su columna vertebral moral con la elegancia resbaladiza de un político experimentado y endurecido por el tiempo. La tragedia se profundiza cuando nos damos cuenta de que nadie a su alrededor nota esta putrefacción interna. A los ojos de la corte y de los exiliados, él sigue siendo el gran e intocable pilar de luz incandescente, pero en la geografía secreta de su propia alma, los muros de protección ya habían sido silenciosamente implosionados por el suave mazo del pragmatismo, dejando su corazón expuesto y vulnerable a las fieras mucho antes de llegar a la fosa literal. La santidad radical dio paso a una conveniencia educada y fría. La ironía desgarradora de esta narrativa es observar a un hombre tan extraordinariamente bendecido, tan repleto de la propia esencia divina, siendo corroído de adentro hacia afuera por sus propios deseos incontrolables de mantener las riendas de la historia. Se convirtió en la víctima trágica de su propia ilusión de control absoluto, creyendo ciegamente que podría bailar al borde del precipicio sin resbalar jamás hacia la oscuridad abisal que aguarda a los arrogantes de espíritu. La sabiduría que originalmente lo salvó de la espada de los verdugos ahora sirve como la misma cuerda sedosa que estrangula su vitalidad espiritual, privándolo del oxígeno puro de la dependencia completa e incondicional de su Dios creador. Es un espectáculo doloroso asistir a la languidez de una leyenda viva, ver el fuego profético ser sustituido por el humo denso y grisáceo de las negociaciones políticas oscuras y de los acuerdos de trastienda hechos en las madrugadas de insomnio del imperio caldeo. El brillante arquitecto terminó convirtiéndose en un prisionero patético de la misma suntuosa prisión de cristal que él ayudó arduamente a construir con sus propias decisiones lógicas y sus renuncias silenciosas a lo largo de los años. Cuando cae la noche sobre la Babilonia gloriosa y el silencio invade los inmensos aposentos palaciegos, el espejo refleja la figura de un hombre poderoso, vestido con las más finas telas de lino y adornado con pesadas cadenas de oro puro. Por fuera, él es la imagen definitiva del triunfo incuestionable, el consejero indispensable cuyas palabras moldean el destino de millones de vidas y cuyos decretos hacen temblar a las provincias más distantes del mapa mundial conocido. Pero la mirada que devuelve el reflejo carga el peso de un mar en tempestad, la angustia indescriptible de quien sabe íntimamente que su base inquebrantable está podrida y a punto de desmoronarse en cualquier instante impredecible. El alejamiento gradual e imperceptible de la fuente original de su poder creó un vacío existencial ensordecedor en su pecho, un eco melancólico que ninguna honra terrestre o aplauso reverente de la multitud idólatra logra llenar o silenciar. El escenario está perfectamente montado para la colisión brutal e inevitable entre la fragilidad oculta de un hombre que confió excesivamente en su propia genialidad y la espada despiadada del juicio divino que se acerca velozmente por las sombras. El inevitable momento de ruptura finalmente llega, no con el estruendo de espadas chocando en el campo de batalla, sino con el rasgueo suave y letal de una pluma clavada sobre el pergamino real. El decreto irrevocable se firma bajo la presión calculada de mentes envidiosas, sellando la ley absoluta del Estado que colisiona frontalmente y de forma violenta con la ley inmutable del alma humana. Es el instante exacto en que la elaborada ilusión de control de Daniel se hace añicos en 1000 pedazos microscópicos contra el suelo de mármol frío del imperio caldeo. Toda su genialidad diplomática, toda su astucia política cuidadosamente pulida a lo largo de décadas de pequeñas concesiones silenciosas, repentinamente se revelan completamente inútiles y vacías frente a la vanidad ciega e irrefrenable de un nuevo monarca engañado. El sistema que él arrogantemente pensó haber domado y manipulado con su mente intelectualmente superior, ahora se yergue como un monstruo implacable, exigiendo la única cosa que él no puede entregar sin destruirse a sí mismo: la adoración exclusiva y la rendición total de su conciencia. La red de mentiras se cierra definitivamente, y el oxígeno desaparece súbitamente del aire denso de la gloriosa Babilonia. Cuando las pesadas botas de la Guardia Imperial resuenan por los pasillos de su palacio particular, el consejero intocable siente que el suelo desaparece bajo sus pies envejecidos. No hay espacio para negociaciones brillantes, discursos elocuentes o súplicas lógicas. La máquina trituradora de la ley de los medos y persas no perdona siquiera a sus engranajes más valiosos cuando se atreven a desafiar la adoración al Estado. Es en este exacto segundo que la consecuencia aplastante de intentar vivir por la propia fuerza golpea su pecho con la brutalidad de un ariete derribando las puertas de una ciudad sitiada. Se da cuenta con un horror paralizante y helado de que todas sus justificaciones pragmáticas y sus pequeños desvíos morales del pasado no sirvieron para construir una fortaleza segura, sino únicamente para cavar su propia tumba política y espiritual. La máscara de la invencibilidad cae por tierra,
revelando el rostro pálido y cansado de un hombre que se distanció peligrosamente de la única fuente verdadera de su sabiduría eterna. El peso de su arrogancia intelectual ahora lo asfixia, mientras es violentamente arrancado de su pedestal de oro reluciente. La humillación pública está meticulosamente diseñada para ser absoluta, aplastante y totalmente irreversible. Observa atentamente al hombre que otrora susurraba órdenes a los oídos de los reyes y dictaba los rumbos de la economía global, siendo brutalmente arrastrado por los mismos suntuosos pasillos que antes se inclinaban reverentemente a su imponente paso. Las miradas de burla de los sátrapas envidiosos y las sonrisas venenosas de los conspiradores que lo acorralaron queman su piel mucho más que el sol inclemente del desierto babilónico. El intocable consejero de Estado, el arquitecto brillante de políticas que salvaron a naciones de la guerra, es ahora exhibido como un trofeo patético de la supremacía imperial sobre la creencia divina. La corona invisible de su sabiduría incomparable es arrancada con extrema violencia, y él es reducido a nada más que un prisionero común, un pedazo de basura desechable barrido implacablemente hacia los márgenes más oscuros y fétidos del sistema caldeo. Cada escalón de piedra que él desciende hacia la condena es un recordatorio cruel y punzante de la fragilidad vergonzosa del poder humano y de la ilusión pasajera que es confiar en los honores ofrecidos por hombres mortales. La aproximación al abismo está marcada por un olor acre a muerte antigua, a huesos triturados y carne putrefacta que sube de las entrañas frías de la tierra. El foso de los leones no es solo una prisión subterránea diseñada para ejecutar disidentes políticos. Ella es el estómago oscuro del propio imperio, el agujero negro donde Babilonia arroja todo aquello que no logra controlar, domar o corromper totalmente. Cuando la pesada piedra rueda sobre la única entrada de luz, sellando su destino con el anillo inquebrantable del rey, el mundo exterior deja de existir, borrando cualquier vestigio de esperanza o intervención diplomática. El sonido cavernoso de la piedra deslizándose por el mármol áspero resuena como el martillo de un juez divino, sentenciando el fin de una era de gloria ilusoria y el inicio de una pesadilla sofocante. La oscuridad que lo traga no es solo una ausencia física de luz solar, sino una tiniebla existencial densa y palpable que invade las fosas nasales y aprieta la garganta con garras de hielo invisible. Es el fin absoluto de la línea para la brillante mente analítica y orgullosa del gran estratega. Dentro de ese pozo profundo y húmedo de desesperación absoluta, lo que paraliza el corazón del profeta en un primer instante angustioso no es el gruñido bajo y gutural de las fieras hambrientas que lo rodean en las sombras. El verdadero terror, el dolor más agudo e insoportable que rasga su alma por la mitad, es el silencio ensordecedor del aislamiento total y del abandono cósmico. Alejado de su pueblo exiliado, separado de su palacio lujoso y despojado de toda su vasta autoridad terrenal, se encuentra completamente desnudo y desprotegido ante las funestas consecuencias de sus propias decisiones pasadas. ¿Dónde está ahora el genio intelectual inigualable que lograba desentrañar los misterios del universo y doblegar la voluntad de los más grandes tiranos conocidos por la humanidad? La ilusión de que él era el cimiento insustituible de su propia grandeza se disuelve como humo tóxico en el aire frío de la mazmorra, dejando tras de sí solo la vergüenza cortante de haber confiado en su propia astucia miserable. Es una ceguera espiritual profunda que precede a la muerte, un momento de lucidez aterradora donde todas las fallas ocultas son brutalmente iluminadas en la oscuridad opresora. Y entonces, emergiendo lentamente de la negrura absoluta de ese foso subterráneo y maldito, los ojos amarillos y centelleantes de las bestias salvajes comienzan a multiplicarse a su alrededor como brasas encendidas en el fondo del infierno. Los leones no son solo depredadores instintivos sedientos de sangre fresca y carne humana. Ellos son la metáfora viva y palpitante de la voracidad insaciable del imperio babilónico, que finalmente se vuelve contra su servidor más ilustre y otrora intocable. El aliento cálido y fétido de los animales roza el rostro marcado por las lágrimas del consejero exhausto, recordándole violentamente la furia implacable de la justicia terrenal y la fragilidad de su cuerpo mortal frente a las garras puntiagudas del destino inclemente. Cada paso cauteloso de las pesadas patas sobre la tierra húmeda resuena como un latido fúnebre en el pecho de Daniel, destruyendo lo que aún quedaba de su antigua y arrogante autoconfianza como hombre de estado inquebrantable. Está rodeado por la materialización letal del sistema corrupto que creyó dominar, a punto de ser devorado por los propios engranajes de la salvaje maquinaria política que ayudó a perfeccionar y mantener en funcionamiento durante tantas décadas consecutivas. Este es el punto de quiebre máximo e inevitable. El doloroso aplastamiento del ego y la aniquilación total de la vanidad disfrazada de sabiduría prudente y pragmatismo inofensivo.
El peso abrumador de intentar sobrevivir a la prueba final, sin estar perfectamente anclado a la fuente original de su extraordinario don, dobla las rodillas temblorosas del gran sabio contra el suelo fangoso y frío de la fosa fatal. Ya no hay estrategias brillantes para formular en la más absoluta oscuridad. No hay sueños complejos de monarcas lunáticos para interpretar con elocuencia calculada. No quedan acuerdos secretos de pasillo para salvar su piel marcada por el dolor agudo. Todo lo que en otro tiempo le confería un valor incomparable a los ojos del mundo y los aplausos de los poderosos fue barrido sin piedad por el viento de la condena real absoluta e incontestable. Es forzado, bajo la amenaza inminente de dientes afilados que desgarran la carne, a confrontar su propia y profunda miseria existencial, a mirar directamente el abismo aterrador de su fragilidad humana oculta por la ropa de diseñador persa. El juicio no proviene solo de las leyes corruptas de hombres crueles, sino de la desesperada necesidad de purificar el propia alma contaminada. En aquella larga y excruciante madrugada de angustiosa espera por la muerte inminente, envuelto por las densas tinieblas y por el olor sofocante del miedo primario incontrolable, el hombre que comandaba el mundo finalmente desiste de intentar comandar su propio destino incierto. La ruina alcanza su oscuro clímax no cuando los leones atacan vorazmente, sino en el exacto segundo en que el intelecto sublime calla y el corazón fragmentado se inclina en absoluta rendición al único rey invisible que no habita en palacios de piedras preciosas. Deja caer la armadura reluciente del político invencible y abraza la cruda vulnerabilidad de un niño asustado, clamando en silencio por una misericordia que su propia arrogancia pasada casi destruyó completa y definitivamente. Abandonado por el sistema despiadado, traicionado por colegas aduladores y arrojado a la basura de la historia olvidada, el estratega santo aguarda a que rompa la aurora con el rostro hundido en el polvo helado. Descubre en la agonía de aquella tumba oscura y silenciosa que la verdadera fuerza nunca residió en su corona de consejero supremo, sino en la desesperada y dolorosa dependencia del Creador del universo infinito. Cuando los primeros rayos pálidos y fríos del sol de la mañana finalmente perforan la oscuridad densa y aterradora de la mazmorra, no iluminan un cadáver despedazado o ropas ensangrentadas esparcidas por el suelo húmedo. La luz dorada de la aurora revela el cuadro más improbable y aterrador que la mente de un rey babilónico jamás osaría concebir en sus delirios nocturnos. Las lágrimas corren silenciosamente por el rostro marcado y exhausto del consejero de Estado, no de pavor o agonía física, sino del más puro y desgarrador arrepentimiento existencial. El milagro no fue solo el cierre de las mandíbulas hambrientas de aquellas fieras colosales que reposaban pacíficamente a su alrededor como gatos callejeros mansos. El verdadero y silencioso milagro, la redención suprema que rasgó el velo de su vanidad arraigada, fue el quebrantamiento absoluto e irreversible de su propia arrogancia intelectual. En aquella larga noche de aislamiento gélido, el hombre que susurraba al oído de los tiranos reaprendió, con el dolor agudo de quien casi pierde el alma, a escuchar la voz majestuosa de aquel que gobierna las galaxias. Finalmente comprendió que la salvación nunca vendría de acuerdos políticos, sino de la rendición completa e incondicional a su Dios invisible. El ascenso triunfal de regreso a la superficie no es una mera victoria personal contra los complots maquiavélicos y las envidias palaciegas de una corte corrupta. El ruidoso sonido de la piedra siendo rodada hacia atrás resuena como el trueno de un juicio final que sacude las propias estructuras morales del imperio más majestuoso de la tierra. Cuando Daniel emerge del foso intacto, sacudiendo el polvo y el olor a muerte de sus hombros cansados, no lo hace como un político astuto que sobrevivió hábilmente a otro escándalo público más. Renace de las tinieblas como un profeta purificado por el fuego implacable de la desesperación y restaurado por la gracia inmerecida de lo sagrado. El reino de Dios ya no es solo un recuerdo lejano y amargo de una Jerusalén en ruinas o un escudo protector contra el miedo al exilio. Se convierte en la realidad vibrante, presente y palpable que anula los decretos prepotentes de los reyes mortales y expone la fragilidad pasajera de los tronos humanos de oro. A través de esta prueba devastadora, sus ojos ahora se abren a visiones apocalípticas abrumadoras, contemplando la majestad inquebrantable del anciano de días, que juzga con rigor a todas las bestias imperiales. Y es exactamente aquí, ante esta imagen de un anciano envuelto en misterios celestiales y bestias cayendo fulminadas por el juicio divino, que el tiempo antiguo cesa de fluir aislado y choca violentamente contra su propia realidad contemporánea. El viento del desierto de Babilonia cruza los siglos y entra impetuosamente por la pantalla donde estás viendo este relato ahora, transformando el texto milenario en un espejo psicológico brillante, cruel e insoportablemente nítido. Aquellas monumentales murallas de ladrillos azules,
Aquellos exóticos banquetes regados con vino y orgullo, aquellos incuestionables decretos imperiales no son meros artefactos polvorientos y olvidados de un pasado histórico muerto y enterrado en las arenas de Irak. Son los rascacielos de cristal donde marcas tu ingreso a diario, los algoritmos invisibles que exigen tu atención ininterrumpida y las presiones implacables de tu rutina moderna, succionando tu vitalidad. Babilonia nunca cayó verdaderamente, simplemente cambió su arquitectura, refinó su discurso opresor, actualizó sus dogmas de éxito y transfirió el campo de batalla de los palacios físicos al centro neurálgico, silencioso y solitario de tu propia mente exhausta. Mira fijamente a los ojos cansados del profeta judío recién salido del oscuro foso y respóndeme con una honestidad tan cortante que haga temblar tu alma de pavor. ¿Cuál es el tamaño y el grosor de la concesión que estás firmando exactamente hoy? ¿Cuántas veces, en la penumbra de tu oficina silenciosa o en medio de una tensa reunión de negocios, te sentaste a la mesa de un rey moderno? Comiste de sus manjares envenenados y sonreíste cortésmente mientras tus principios más sagrados eran degollados en público. Nos horrorizamos fácilmente con la idea de adorar colosales estatuas de oro puro, forjadas bajo el calor de los hornos babilónicos, pero nos arrodillamos instintivamente todos los días ante el altar reluciente y seductor del éxito profesional a cualquier costo. Sacrificamos nuestra paz espiritual indiscutible, nuestra integridad innegociable y la pureza de nuestras convicciones originales a cambio de una falsa estabilidad financiera, de un aplauso vacío de los colegas o de un cargo ilusorio que puede sernos arrebatado brutalmente en el amanecer del día siguiente por una simple reestructuración corporativa impersonal y despiadada. La mentira más letal que te dices a ti mismo frente al espejo cada mañana, con la precisión de un cirujano operando sus propias heridas, es la creencia de que dominas perfectamente las reglas oscuras de este juego corrompido. Es solo por ahora, murmuras repetidamente en la oscuridad. Es solo una estrategia inteligente y temporal para sobrevivir. Es solo un ajuste pragmático para que no pierda el empleo, para que asegure la promoción soñada o la aprobación social de ese restringido grupo de influenciadores. Mientes intentando convencerte de que cargas con una luz interior tan fuerte e inquebrantable que pequeñas manchas de suciedad moral no serán capaces de oscurecer tu esencia profunda e inmortal. Pero la erosión del alma no emite absolutamente ningún sonido de alerta cuando está ocurriendo debajo de tu nariz. No suena ninguna alarma roja o sirena estridente en los pasillos de tu conciencia anestesiada por el lujo aparente. Cada vez que escondes tus convicciones a cambio de ser aceptado, es tu propio decreto de condena siendo redactado silenciosamente por los sátrapas invisibles de tu abismo. Hemos transformado la estabilidad, la aceptación y la comodidad en dioses crueles e implacables que nos exigen sacrificios diarios, chupando nuestra autenticidad a cambio de migajas frías y efímeras caídas de la mesa de líderes ciegos y perdidos. El verdadero cautiverio que aprisiona tus muñecas en esta generación acelerada no está forjado con pesadas cadenas de acero oxidado, sino con la ansiedad sofocante y el miedo paralizante de no pertenecer a un sistema que secretamente te odia y desea moldearte. Te saboteas lentamente, podando tus propias ramas y sofocando tus raíces divinas, solo para caber en macetas apretadas de expectativas ajenas y conveniencias políticas que jamás traerán ni una sola gota de la verdadera paz que buscas desesperadamente. La Babilonia moderna mira profundamente a tus ojos hambrientos, extiende una bandeja de oro repleta de veneno azucarado y pregunta suavemente si estás dispuesto a vender tu herencia sagrada para tener la ilusión cómoda de no estar solo y de tener poder. La gran y aterradora pregunta no es si serás puesto a prueba, sino qué excusa barata usarás al caer. Existe un momento solitario y angustiante en la vida de todos nosotros donde el pragmatismo cómodo necesita morir violentamente y el coraje crudo, doloroso e irracional debe necesariamente tomar las riendas de nuestra pobre y confusa humanidad. ¿Dónde está la fosa de los leones de tu vida hoy? Ese ambiente hostil y aterrador que amenaza con despedazar tu estabilidad emocional y financiera simplemente porque has decidido de forma irrevocable no renunciar a quien eres frente al Creador. Elegir la integridad absoluta en un universo corporativo y social gobernado por el engaño crónico no es un camino florido de paz y aplausos constantes. Es un salto casi suicida hacia la humillación pública, a la inminente pérdida de ventajas y a la incomprensión brutal de tus seres más queridos y cercanos. El sistema amenazará con exponer tus debilidades, rugirá ferozmente en tu oído durante la madrugada y prometerá devorar tu reputación sin dejar huesos atrás. Pero debes saber algo fundamental. Es solo en la oscuridad de esa temible mazmorra, lejos de los reflectores y completamente desprovisto de apoyos terrenales fáciles, que encontrarás el verdadero brillo de la inmortalidad de tu alma.
Aquellos que optan por arrodillarse solo ante lo sagrado invisible, que renuncian a la comodidad de una mentira bien contada a cambio de la aspereza de la verdad inconveniente y peligrosa, descubren el mayor de todos los secretos existenciales de la humanidad caída. Quien se postra voluntariamente ante aquel que sostiene el universo entero en la palma de sus insondables manos adquiere una estructura espiritual inquebrantable, capaz de mantenerlo de pie e inamovible frente a la furia ciega de cualquier rey mortal que se atreva a cruzar su accidentado camino. La fuerza que emerge del genuino quebrantamiento es infinitamente superior y más letal que toda la astucia política disimulada que el intelecto humano ha sido capaz de producir a lo largo de milenios de historia manchada de sangre y pólvora en el aire. Hoy, el espejo resquebrajado de la antigüedad babilónica está erguido perfectamente frente a tu rostro perplejo, reflejando no solo tus heridas abiertas, sino la tremenda oportunidad de lavar tu alma de las manchas del miedo paralizante. Queda por ver si mañana tendrás la audacia de entrar al palacio gobernando o serás simplemente un gobernado más sirviendo mudo. El polvo de Babilonia aún flota pesadamente en el aire que respiramos hoy, trayendo consigo el mismo olor seductor a ambición desmedida y el mismo brillo venenoso que cegó a tantos gigantes del pasado. No te engañes creyendo que los engranajes de este imperio invisible han dejado de girar o que la furia de los leones ha sido silenciada por el paso de milenios fríos. El sistema continúa operando con una precisión quirúrgica y letal, exigiendo a diario que entregues la pureza de tu conciencia a cambio de una falsa sensación de seguridad pasajera. Cada decisión silenciosa que tomas en la penumbra de tu oficina, cada sonrisa forzada que esbozas para complacer a superiores corruptos, es un ladrillo más en la muralla de tu propia prisión emocional. La verdadera batalla no se libra contra espadas de bronce o ejércitos enemigos, sino en el campo de batalla invisible y agotador de tu propia mente exhausta, donde la lógica humana intenta asesinar constantemente a la fe. El desafío monumental que se levanta ante tus ojos muy abiertos ahora es tener la audacia dolorosa de romper los contratos invisibles que firmaste en secreto con tu propio orgullo. En este exacto segundo de claridad aterradora y liberadora, te desafío a mirar valientemente hacia el interior de los abismos inexplorados de tu propio pecho e identificar cuál es tu mesa del rey. ¿Cuál es el manjar envenenado que el mundo moderno te está frotando incesantemente en el rostro, prometiendo gloria y éxito profesional a cambio de una mísera porción de tu alma inmortal? Puede ser ese acuerdo oscuro que nadie jamás descubrirá, esa mentira educada que facilita el ascenso corporativo, o esa cobarde omisión ante una injusticia brutal que destruye a personas inocentes a tu alrededor. Somos maestros inigualables en el trágico arte de justificar nuestras propias concesiones morales, vistiendo nuestro egoísmo y nuestra cobardía con las finas sedas del pragmatismo inteligente y de la supervivencia necesaria. Pero el implacable espejo de la historia de Daniel no acepta tus excusas baratas. Exige una posición clara, radical y definitiva ante el trono del universo. Ha llegado el momento de rechazar los banquetes ilusorios que anestesian tu identidad y abrazar el hambre purificadora de la integridad absoluta. Comprende de una vez por todas que tomar esta decisión no te garantizará alfombras rojas extendidas en tu dirección ni los aplausos emocionados de quienes viven esclavizados por las reglas del sistema. Elegir la lealtad inquebrantable y los principios celestiales frecuentemente significa aceptar con gusto el riesgo inminente de ser arrojado brutalmente al foso de los leones de la humillación pública, la cancelación social y la pérdida inmediata de prestigio. El imperio rugirá ferozmente contra ti, intentará hacer añicos tu reputación impecable y amenazará con robarte todo lo que has construido con el sudor incansable de tu propio rostro envejecido por las preocupaciones terrenales. Babilonia no soporta la visión de un espíritu libre que se niega a inclinar su columna vertebral ante sus inmensas estatuas de oro reluciente, y utilizará todo su peso opresivo para tratar de aplastar tu silenciosa resistencia. Sin embargo, es precisamente en las profundidades heladas de ese aterrador calabozo de aislamiento que descubrirás la verdad más poderosa e indestructible que un ser humano puede experimentar a lo largo de su corta y turbulenta existencia mortal. Esta es la gran moraleja épica que resuena violentamente contra las paredes del tiempo, aplastando las ilusiones de control que insistimos en cargar todos los días sobre nuestras cansadas espaldas. Quien desarrolla la valentía sublime e innegociable de arrodillarse reverentemente ante Dios, invariablemente logra mantenerse de pie e inquebrantable frente a la presencia furiosa de absolutamente cualquier rey terrenal. Tu integridad no es una moneda de cambio barata que pueda negociarse en los oscuros pasillos del poder para garantizar tu ascenso político o tu estabilidad financiera momentánea e incierta.
Es el cimiento impenetrable que mantendrá tu alma perfectamente entera y protegida cuando todos los honores del imperio se conviertan inevitablemente en polvo y cenizas arrastrados por los vientos helados de un olvido histórico inaplazable. El extraordinario consejero sobrevivió porque comprendió que es infinitamente mejor ser arrojado a los leones llevando la paz absoluta en el corazón, que dormir en las almohadas de seda del rey exhibiendo la marca escarlata de la traición y de la cobardía. La corona de la eternidad está reservada únicamente a aquellos que se atreven a desafiar al miedo. Si las palabras duras y redentoras de este relato milenario han tocado el fondo profundo de tu espíritu cansado y han encendido un faro de lucidez en la oscuridad de tus miedos diarios, no permitas que esa llama vigorosa se apague en el silencio helado de tu propio cuarto aislado. Deja tu me gusta justo debajo de este video ahora mismo, no como una simple métrica de vanidad digital pasajera o un gesto mecánico y terriblemente vacío de nuestra apresurada generación, sino como una afirmación solemne de tu propia fuerza interior inquebrantable recién descubierta en medio del dolor. Considera este simple botón como un hito existencial vivo, un sello de fuego invisible que imprimes públicamente afirmando y gritando a los vientos que tu alma jamás será comprada por las facilidades seductoras y venenosas que este imperio en colapso total intenta meter a la fuerza. Cuando te gusta este material denso, angustioso y altamente provocador, te levantas majestuosamente en medio de una multitud conformista y cobarde y señalas de forma irrevocable que has elegido caminar por el empinado sendero de la integridad inquebrantable. Es tu grito de libertad genuina y definitiva. Ve ahora mismo a los comentarios de este video y escribe con todas las letras, sin una sola gota de vacilación, cuál es la mesa de banquete de la cual te levantas definitivamente hoy. Declara abiertamente para el mundo qué mentira dorada estás vomitando, qué atadura invisible estás rompiendo, y a qué león feroz enfrentarás mañana con la cabeza en alto y sin pedir auxilio a los tiranos. Estamos construyendo aquí, ladrillo a ladrillo de verdad implacable, una comunidad vigorosa y sagrada compuesta exclusivamente por mentes despiertas y corazones incansables que rechazan los collares de oro de la sociedad moderna. Cada palabra que registres en ese espacio se convertirá en un testimonio vivo de coraje puro, animando a cientos de otros exiliados perdidos que deambulan asustados por los laberintos oscuros de sus propias indecisiones cobardes y dolorosas. No guardes esta revelación explosiva y transformadora solo para tu viaje aislado. Comparte el peso de tu decisión, pues el eco de nuestra integridad colectiva es capaz de derribar las murallas de cualquier palacio despiadado de la tierra. Expón tu alma y forma parte de la resistencia invisible. Suscribirte a este canal no es simplemente consumir otra dosis inofensiva de entretenimiento rápido o participar en un ocioso club de admiradores de cuentos históricos vacíos. Al pulsar el botón de suscripción y activar las notificaciones sonoras, te estás alistando formalmente en una legión indestructible de librepensadores que se atreven a cuestionar la matriz enloquecida de nuestro tiempo a través de las lentes inmortales y cortantes de la sabiduría bíblica. Es tu compromiso inquebrantable con la búsqueda incesante de la profundidad espiritual, rechazando las respuestas masticadas, superficiales y poco profundas que el algoritmo mundano intenta inculcar repetidamente en tu subconsciente adormecido y vulnerable. Cada semana nos sumergiremos valientemente en las sombras de las más grandes narrativas de la humanidad para rescatar los espejos del alma que necesitas urgentemente para no naufragar en el mar de las ambiciones mundanas. Sé parte de este brutal levantamiento de claridad moral. No te quedes al margen de la historia viendo pasivamente la masacre de tus creencias de origen. Únete a nosotros ahora mismo y asegúrate de que tu espada intelectual y espiritual continuará perfectamente afilada para las batallas y emboscadas que inevitablemente te aguardan afuera. Que la abrumadora presencia de lo invisible camine majestuosamente delante de ti cuando las puertas del palacio moderno se cierren brutalmente frente a tu rostro limpio y valiente. Que tu heroica negativa a participar en el banquete ilusorio de los necios sea recompensada, no con monedas de oro perecederas que la polilla consume sin piedad, sino con una paz trascendental que ninguna espada afilada podrá atravesar jamás. Si las fosas de este mundo traicionero se abren súbitamente debajo de tus zapatos y la más absoluta oscuridad intenta tragarse tu esperanza vibrante, recuerda vívidamente quién envió a los leones y quién tiene el poder absoluto para trabar sus aplastantes mandíbulas. No retrocedas ni un solo centímetro ante las abrumadoras presiones de Babilonia, porque tu exilio espiritual es pasajero y el dominio de aquel que descansa en el trono supremo de la eternidad es perfectamente absoluto. Camina con la cabeza inquebrantablemente en alto, sabiendo en lo más íntimo de tu ser que aquel que se dobla fielmente ante el cielo no necesita arrastrarse por ninguna corona.
Muchas gracias por honrar este viaje monumental. Mantente firme y hasta el próximo abismo.